Bienvenidos una vez más a este rinconcito virtual donde exploramos los entresijos del corazón, las emociones a flor de piel y por supuesto el universo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Espero que estén listos para un viaje cargado de sentimientos, porque hoy vamos a sumergirnos en una conversación que, déjenme advertirles, podría tocar fibras sensibles. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y de una declaración, una respuesta suya que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo y por supuesto, en nuestros corazones. No se trata de chismes baratos ni de rumores infundados, no. Vamos a analizar con lupa una reflexión honesta, sincera y, a decir verdad, bastante desgarradora sobre Can Yaman, su expareja y CEO estrella en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lares. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se enamoraron de la química innegable entre Demet y Can en la pantalla. Esa chispa, esa conexión, era palpable, era real. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y muchos, incluyéndome, soñamos con que su amor traspasara la pantalla. Pero la vida, como bien sabemos, es impredecible y no siempre sigue el guión que nosotros escribimos en nuestras cabezas. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este análisis profundo de las palabras de Demet. Vamos a desentrañar el significado detrás de sus silencios, a interpretar las señales que nos ha ido dejando a lo largo del tiempo y sobre todo, a entender la complejidad de una relación que a pesar de haber terminado, sigue generando tanta expectación e interés. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis telenovelescos. Así formamos parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Empecemos. La verdad es que la historia de Demet y Can es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos jóvenes talentosos con una química explosiva, protagonizando una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Erkenci Kuş fue un fenómeno y gran parte de su éxito se debió a la autenticidad que transmitían Demet y Can. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y sí, hubo algo más. Durante un tiempo fueron pareja. Vivieron su amor intensamente bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Cada aparición pública, cada foto en redes sociales, era analizada al detalle buscando pistas sobre su relación. Era como vivir una telenovela en la vida real. Pero como suele suceder en las telenovelas, también hubo drama, hubo obstáculos y finalmente hubo una ruptura. La separación fue sin duda un golpe duro para muchos. Los fans que habían idealizado su relación, se sintieron decepcionados. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Se habló de celos, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. La verdad, como suele ocurrir, seguramente se encuentra en un punto intermedio entre todas esas teorías. Lo cierto es que después de la ruptura, tanto Demet como Can siguieron adelante con sus vidas. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo. Demet, por su parte, se mantuvo en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Ambos intentando seguir adelante e intentando dejar atrás un capítulo de sus vidas que sin duda había sido muy intenso y significativo. Pero el pasado, como suele suceder, siempre vuelve. Y en entrevistas recientes a Demet se le ha preguntado, inevitablemente, por Can. Y ha sido en una de esas respuestas, en una declaración aparentemente sencilla, donde encontramos la clave de todo este asunto. Una respuesta que para muchos ha sido devastadora. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. En una entrevista promocionando su última serie, a Demet se le preguntó sobre su relación actual con Can. La pregunta era directa, casi incisiva. Y su respuesta fue un silencio elocuente seguido de unas pocas palabras que resonaron con fuerza. No tenemos contacto, dijo Demet. No hablo con él. Puede parecer una respuesta simple, incluso trivial. Pero si analizamos el contexto, la historia que hay detrás, las expectativas que se habían generado, esas palabras adquieren un significado mucho más profundo. Un significado que, a mi parecer, revela una herida que aún no ha cicatrizado del todo. Porque, seamos sinceros, cuando dos personas han compartido algo tan intenso como Demet y Can, es difícil, muy difícil,
borrar todo rastro de esa conexión. Incluso si la relación termina, queda un pozo, una memoria compartida, un vínculo que, aunque sea invisible, sigue existiendo. Y el hecho de que Demet afirme que no hay contacto, que no hablan, sugiere que la ruptura fue más dolorosa de lo que muchos imaginábamos. Quizás para Demet, mantener la distancia es una forma de protegerse, de evitar reabrir viejas heridas. Quizás la relación con Can fue tan intensa que necesita un espacio, un tiempo para sanar por completo. O quizás simplemente la relación se desgastó hasta el punto de que no quedó nada que salvar. Sea cual sea la razón, la respuesta de Demet nos revela una verdad incómoda: no todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces las personas se separan, se alejan, y el silencio se convierte en la única forma de comunicación posible. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia idealización de las relaciones. Tendemos a proyectar nuestras expectativas en las vidas de los demás, especialmente en las de las celebridades. Queremos que sus historias de amor sean perfectas, que se parezcan a las de las telenovelas que tanto nos gustan. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, imperfectas y, a menudo, terminan de forma inesperada. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones no son un cuento de hadas. Son trabajo, son compromiso, son sacrificio. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, no funcionan. Y está bien. No pasa nada. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante. Pero volvamos a la respuesta de Demet. ¿Por qué creo que es tan devastadora? Porque rompe con la ilusión que muchos teníamos de una posible reconciliación. Durante mucho tiempo los fans de Erkenciskus alimentaron la esperanza de que Demet y Can volvieran a estar juntos. Se aferraban a cada pequeño gesto, a cada coincidencia, interpretando cualquier señal como un indicio de que su amor aún estaba vivo. Pero las palabras de Demet son claras: no hay contacto, no hay comunicación. No hay posibilidad, al menos por ahora, de una reconciliación. Y eso, para muchos, es un golpe duro. Es como si se rompiera una parte de la magia de Erkenciskus, como si se cerrara un capítulo de una historia que muchos querían que continuara. Pero, ¿deberíamos estar tan tristes? ¿Deberíamos aferrarnos a la idea de que Demet y Can tienen que estar juntos? Yo creo que no. Creo que lo más importante es respetar sus decisiones, respetar sus procesos individuales y desearles lo mejor a ambos. Demet y Can son dos personas talentosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. No necesitan estar juntos para ser felices o para tener éxito. Tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, a amar a quien quieran y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. Y como fans, nuestro papel es apoyarles, admirar su trabajo y respetar su intimidad. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus vidas personales. Podemos soñar con que vuelvan a estar juntos, sí, pero sin presionarles, sin exigirles nada. Creo que lo más importante es aprender a separar la ficción de la realidad. Demet y Can fueron una pareja maravillosa en Erkenciskus, pero eso no significa que tengan que serlo en la vida real. La química que vimos en la pantalla era real, sí, pero eso no garantiza que una relación funcione fuera de ella. Las relaciones son complejas, y hay muchos factores que influyen en su éxito o fracaso. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo eso puede afectar una relación. Y a veces simplemente las personas no están destinadas a estar juntas, por mucho que nos duela. Así que en lugar de lamentarnos por la ruptura de Demet y Can, deberíamos celebrar los buenos momentos que nos regalaron en Erkenciskus. Deberíamos recordar con cariño su química, su complicidad, su talento. Y deberíamos desearles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Que encuentren el amor, la paz y la satisfacción en sus vidas. Y si eso significa que no están juntos, pues que así sea. La respuesta de Demet, por devastadora que pueda parecer, es también un acto de honestidad y valentía. Es un reconocimiento de que la vida no siempre sigue el guión que nosotros queremos. Es una aceptación de que las relaciones terminan, de que las personas cambian, y de que a veces, lo mejor es seguir adelante. Y eso, mis queridos soñadores, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. A aceptar la realidad, a dejar ir lo que ya no funciona, y a abrirnos a nuevas oportunidades. La vida es un viaje, y no siempre sabemos a dónde nos va a llevar.
Pero lo importante es disfrutar del camino, aprender de las experiencias y seguir adelante con esperanza y optimismo. Así que la próxima vez que te sientas triste por la ruptura de Demet y Can, recuerda que no estás solo. Muchos de nosotros compartimos tu sentimiento. Pero recuerda también que la vida sigue, que hay muchas otras historias por descubrir, y que el amor, en todas sus formas, siempre está presente. Y hablando de amor, no se olviden de amarse a ustedes mismos. De cuidarse, de valorarse y de perseguir sus sueños. Porque al final del día, la relación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos. Y si esa relación es fuerte y saludable, todo lo demás encajará en su lugar. Y ahora, después de esta reflexión profunda y conmovedora, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su éxito en Erkencikus, de su ruptura, y de la respuesta de Demet a una pregunta sobre su relación actual. Hemos analizado el significado de sus palabras, su silencio, y la devastadora verdad que revelan. Hemos hablado de la idealización de las relaciones, de la importancia de separar la ficción de la realidad, y de la necesidad de respetar las decisiones de los demás. Hemos recordado que las relaciones son complejas, imperfectas y que a veces terminan. Y hemos concluido que lo más importante es desearles lo mejor a Demet y Can, y a seguir adelante con nuestras vidas. Y ahora sí, mis queridísimos soñadores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya hecho reflexionar y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, por compartir sus pensamientos y sus emociones, y por formar parte de esta hermosa comunidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿Cómo les afectó la ruptura de Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, y a hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por todo, mis queridísimos soñadores. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.